Dicen que los panteones de provincia son tranquilos, que por la noche solo se escucha el zumbido de los insectos y el murmullo de los rezos que dejó el día. Pero esa es la versión de quien nunca ha empujado la reja oxidada después de la medianoche, cuando las veladoras se vuelven ojos y la tierra huele a cosa viva. Volvimos al pueblo por el aniversario luctuoso de mi abuela. Íbamos a limpiar su tumba y dejarle flores de cempasúchil, como siempre. Mi prima Lidia, la más aventada, soltó la idea que nadie pidió. Vamos en la noche. Y guiñó. Dicen que a esa hora salen las brujas a hacer trabajos. Quiero ver si es cierto. Éramos 4, Lidia, su esposo Víctor, mi hermano y yo. Entramos al panteón con linternas y una bolsa de pan dulce para el velador, por si nos topábamos con él o para comprar silencio. El aire traía ese olor a agua estancada y a flor vieja. Las cruces de hierro parecían sombras hincadas, y los nichos, bocas cerradas a la fuerza. Todo estaba callado hasta que escuchamos un canto grave, de mujeres. No era un rosario, el ritmo era otro, circular, como si regresara siempre al mismo punto. Apagamos las linternas y nos asomamos por detrás de unos cipreses. Y entonces las vimos. 3 mujeres vestidas de negro de pies a cabeza, con velos que les cubrían el rostro, rodeaban una tumba pobre, recién encalada. Tenían un mantel oscuro extendido sobre la lápida, lleno de objetos, frascos con líquidos turbios, mazorcas negras, listones con nudos, una paloma sin vida con el pecho cosido, y un muñeco de trapo con alfileres. Una de ellas rociaba algo en cruz mientras la otra trazaba un círculo de sal. La tercera, la del centro, movía los labios sin descanso, rezando palabras que no conocíamos. Lidia susurró, fascinada. Son trabajos de brujería. Le apreté el brazo. No quería que nos vieran. Pero Lidia, terca, dio 2 pasos al frente. Víctor alcanzó a agarrarla del suéter y solo se llevó el hilo. Ella, como si una cuerda invisible la jalara, se acercó a la tumba. Antes de que pudiéramos detenerla, tomó el muñeco con la mano derecha. El canto se cortó. De golpe, como cuando desenchufas un radio. Las 3 mujeres giraron al mismo tiempo. No vi sus ojos, pero sentí la mirada, fría, pesada, como si me empujara hacia el suelo. La del centro alzó la mano. Sus dedos eran largos, de uñas oscuras, y señaló directamente a Lidia. Habló sin levantar la voz, y aún así nos atravesó. Ya es tuyo. El muñeco cayó, haciendo un ruido tonto sobre la piedra. Lidia dio un paso atrás. Víctor la jaló, y nosotros corrimos detrás. Las cruces parecían estirarse para tropezarnos, los ramilletes secos nos arañaron las piernas. Detrás, el canto volvió, pero ahora era un murmullo pegado a la nuca, como si cantaran desde el interior de nuestras cabezas. Al salir, empujamos la reja y no miramos atrás. En el camino a casa nadie habló. Ni siquiera cuando un perro negro nos siguió hasta la esquina y se detuvo frente a la iglesia, mirándonos con ojos húmedos como si supiera algo. Al día siguiente, Lidia amaneció con fiebre. Es un susto, dijo su suegra. Le pusieron alcohol en la nuca y un vaso con tijeras abiertas bajo la cama. Pero la fiebre no bajó. A la segunda noche, Lidia llamó llorando, no me dejan dormir. Cantan, las 3. Están aquí, en el cuarto. Víctor juró que la casa olía a flor podrida, como el panteón. Fuimos a verla. Tenía ojeras profundas y unas marcas moradas en el cuello, como dedos. ¿Qué tocaron?, preguntó la tía, persignándose frente a la imagen de la Virgen. Lidia apenas pudo levantar la mano y, con los labios resecos, susurró, un muñeco. Tenía agujas. Nos pidió que buscáramos a un padre o a un curandero. Lo que sea. Algo que haga ruido más fuerte que ellas. Primero fuimos con el sacerdote. Hizo una oración breve, espolvoreó agua bendita y dijo que lo demás era cuestión de fe. No sirvió. Luego con doña Cleotilde, la curandera del barrio. Nos recibió con una vela de cebo encendida y nos miró como si ya supiera. ¿Se metieron donde no debían? Nos mandó traer sal, hojas de laurel y una cruz de ocote. No toquen lo que ellas tocaron,
advirtió. No se negocia con quien no escucha. Hizo un saumerio que dolía en los ojos, murmuró cosas entre dientes y pasó la cruz por el cuerpo de Lidia. La vela chisporroteó negro. Está agarrada. No prometo nada. Esa noche Lidia durmió 2 horas, no más. Yo estaba en la sala con Víctor cuando la escuchamos llorar. Entramos y la vimos sentada, con los ojos abiertos como si mirara a alguien parado frente a la cama. No me canten, imploró, no me canten. El viento cerró la ventana de golpe, y todas las imágenes del cuarto cayeron al piso al mismo tiempo. Al tercer día, Lidia dejó de hablar. Solo respiraba rápido, como si corriera. Su piel estaba helada. Doña Cleotilde volvió y, al verla, movió la cabeza con tristeza. Les dije, murmuró. Cuando se entrega algo, hay que saber a quién. Puso una vela más, la alumbró desde abajo y pidió que nadie llorara mientras rezaba. Ellas comen de eso, dijo. Lidia murió al amanecer, con la boca apenas abierta, como si se hubiera quedado a medio suspiro. En el velorio hubo mucha gente, ella era querida. Pero entre los asistentes había 3 mujeres vestidas de negro, sentadas juntas, que nadie reconoció. No se acercaron al ataúd ni a la familia. No tomaron café ni pan. No hablaron. Solo estuvieron, inmóviles, hasta que el rosario llegó al último misterio. Entonces se levantaron en silencio, salieron y desaparecieron entre los cipreses del panteón como humo. Cuando cargamos el ataúd, una de las asas se aflojó sin razón. Los hombres dijeron groserías en voz baja y la ajustaron. La tierra estaba blanda, pese al sol. Al echar la primera palada, un rezo grave, repetitivo, se levantó desde alguna parte. Buscamos con la mirada a quien rezaba, pero todos tenían la boca cerrada. Me temblaron las rodillas. Tuve la impresión absurda de que el suelo estaba cantando. Esa noche soñé con la tumba pobre donde las vimos. El mantel oscuro, el círculo de sal, la paloma cocida. Me desperté con la certeza de que el muñeco estaba ahora del lado de acá, en nuestra tierra. Fui a la cocina a tomar agua y, al volver, encontré en mi mesa un hilito negro, torcido en forma de cruz. Nadie en casa lo había puesto. Desde entonces no entro a un panteón después de las 6. Si paso y veo veladoras agrupadas, cruzo la calle. Si escucho un canto que no puedo repetir, me tapo los oídos. Y cuando alguien me pregunta por Lidia, digo que murió de un mal repentino, porque eso entiende la gente. La verdad es otra, tocó lo que estaba marcado. Si alguna noche se te ocurre saltar una reja para ver qué hay, acuérdate de esto, hay cosas que están puestas para que nadie las mueva. Y si ves a 3 mujeres de negro rezando alrededor de una tumba ajena, no interrumpas, no susurres, no suspires. Vete. Porque no son de aquí, ni de allá. Y cuando te miran, ya te contaron. En el pueblo de San Miguel, todos sabían que don Aurelio era un hombre sencillo, de esos que nunca faltaban a misa ni a los velorios de sus vecinos. Desde joven había trabajado en el campo y, aún a sus 70 años, seguía usando la misma bicicleta color vino que le había regalado su padre. La gente lo veía cada tarde pedaleando despacio, con la espalda encorvada y el sombrero ladeado, siempre saludando con una sonrisa cansada. Pero lo que comenzó a inquietar a los vecinos fue su rutina después del entierro de su nieta Mariana. Mariana tenía apenas 9 años cuando enfermó. Una fiebre repentina, una tos que no paraba, y en menos de una semana la niña se apagó. El dolor de don Aurelio fue tan grande que en el sepelio apenas pudo mantenerse en pie. Era mi luz, repetía. Mi razón para seguir pedaleando. Tras el funeral, algunos vecinos notaron algo extraño. Cada noche, justo cuando el reloj de la parroquia marcaba las 10, Aurelio salía de su casa con su bicicleta. Pero ya no pedaleaba solo. Detrás llevaba una vieja carreta de madera, de esas que antes usaba para transportar verduras. Y en la carreta, envuelta en una mantita de flores, parecía ir sentada una pequeña figura. Al principio pensaron que era un juguete, un maniquí, o simplemente que el dolor lo había vuelto loco. Pero la primera que habló con miedo fue doña Carmen, la panadera. Yo la vi,
era la niña. Su cabecita recargada en el hombro del abuelo. Los ojos cerrados como si durmiera, era Mariana. El rumor se esparció. Los vecinos se escondían tras las cortinas para verlo pasar. Algunos juraban escuchar risitas de niña al chocar las llantas con las piedras. Otros decían que las campanas de la iglesia sonaban solas cuando la carreta cruzaba frente al atrio. Una noche, unos muchachos decidieron seguirlo. Eran incrédulos, querían burlarse. Con linternas en mano lo vieron salir de su casa, pedalear despacio hacia el camino del panteón y atravesar la calle principal. La carreta se tambaleaba detrás y, en ella, la silueta de una niña sentada derecha, con los pies descalzos balanceándose. Los muchachos rieron nerviosos, convencidos de que era un muñeco. Pero cuando uno de ellos se acercó demasiado, Mariana abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, y los miraron con un brillo que no era humano. Los jóvenes salieron corriendo y jamás volvieron a bromear. Al llegar al panteón, Aurelio abría con sus propias manos la herrumbrosa reja, empujaba la bicicleta hasta la tumba reciente de su nieta y ahí se quedaba horas, sentado en el suelo, murmurando cuentos y canciones que solía cantarle. Desde la calle podía escucharse un murmullo, como si fueran dos voces, la del abuelo y una voz infantil que respondía con risitas o suspiros. Con el tiempo, más personas comenzaron a evitar pasar por el panteón de noche. Los perros aullaban sin parar cuando Aurelio entraba, y las velas de las tumbas se apagaban aunque no hubiera viento. Se decía que Mariana no había aceptado irse, y que el abuelo la sostenía en este mundo con su amor desesperado. Un día, don Aurelio no salió. Su casa quedó en silencio, la bicicleta apoyada contra la pared. Los vecinos pensaron que por fin había aceptado la pérdida. Pero a la mañana siguiente, el sepulturero que abría el panteón halló algo espantoso. Sobre la tumba de Mariana estaba recostado Aurelio, muerto, con la cabeza apoyada en la losa. Su bicicleta estaba tirada a un lado, y la carreta vacía. Dicen que en su rostro había paz, como si al fin hubiera encontrado a su nieta. Desde entonces, quienes pasan de noche por San Miguel aseguran ver una luz tenue moviéndose entre las calles empedradas, la lamparita oxidada de la bicicleta de Aurelio. Si la sigues con la mirada, juras ver dos siluetas en la carreta, la del viejo con su sombrero y la de la niña, sonriendo, rumbo al panteón. Los más valientes dicen que se escucha el chirriar de los pedales, el crujido de la carreta y, a veces, la voz de una niña que canta nanas antiguas. Nadie se atreve a detenerlos. Todos saben que ya no pertenecen a este mundo. Son solo un abuelo y su nieta, pedaleando juntos por la eternidad, con destino al mismo lugar, el Panteón de San Miguel. En la carretera que conecta San Luis con un pueblo pequeño llamado El Arenal hay un tramo que todos evitan de noche. No es largo, apenas 3 kilómetros de terracería, pero basta para poner la piel de gallina. Lo llaman el Camino Viejo al Panteón. Mi primo Alberto me contó la primera vez que pasó por ahí. Eran casi las 2 de la mañana, venía en moto después de dejar a su novia en el centro. La luna apenas alumbraba y el viento levantaba polvo entre los mezquites. De repente, en la curva más cerrada, vio a un niño parado en la orilla. No tendría más de 7 años. Llevaba short y camiseta blanca, los pies descalzos llenos de tierra. Levantaba la mano como quien pide aventón. Alberto frenó en seco, sorprendido. ¿Qué haces aquí, chamaco?, le gritó. ¿Dónde están tus papás? El niño no respondió. Solo lo miró con unos ojos grandes, demasiado oscuros, y con la otra mano señaló hacia adelante, en dirección al panteón. Alberto sintió que el aire le pesaba en el pecho. «Súbete», alcanzó a decir, pero cuando se dio la vuelta para abrirle espacio en la moto, el niño ya no estaba. Ni pasos, ni polvo, ni nada. Como si nunca hubiera existido. Corrió hasta su casa con el corazón golpeando las costillas. Y al día siguiente, todavía nervioso, se lo contó a unos amigos. En lugar de burlarse, ellos asintieron con seriedad: «Ya viste al niño. Todos lo hemos visto». Con el tiempo, otros vecinos compartieron historias parecidas.
Choferes de tráiler que juraban ver una sombra pequeña en medio de la carretera y que, al frenar, desaparecía. Señoras que aseguraban que, al caminar al amanecer, escuchaban risitas detrás de las bardas del panteón. Hasta policías que patrullaban y encontraban huellitas de niño marcadas en el polvo, frescas, cuando no había nadie cerca. Un grupo de muchachos, incrédulos, decidió comprobarlo. Se llevaron cerveza y linternas una noche de viernes. Al llegar al tramo del panteón, uno de ellos gritó en broma: «Sal, chamaco, queremos jugar contigo». La linterna del otro iluminó la cuneta y allí estaba, el niño, con la mano levantada. Esta vez caminó despacio hacia ellos. Los chicos se quedaron helados. La luz mostró algo que ninguno pudo olvidar: sus pies no tocaban el suelo. Corrieron, dejando la hielera tirada, y desde entonces no se atreven a bromear del tema. La historia se volvió tan común que un día, un periodista local entrevistó a don Hilario, el sepulturero del panteón. Y fue él quien dio la explicación más macabra. «Ese niño existió», dijo. «Era hijo de una vendedora de flores. Hace como 15 años venía corriendo detrás de su mamá cuando lo atropelló una camioneta en esa curva. Lo enterraron aquí, en una tumba chiquita, con su pelota favorita. Desde entonces, nunca se fue del todo. El chamaco sigue pidiendo que lo lleven a casa. Lo más espeluznante es que cualquiera que dude puede ir al panteón y preguntar por la tumba. Los vecinos la conocen. Es una lápida sencilla, con una cruz blanca despintada y juguetes oxidados alrededor, carritos sin llantas, una pelota desinflada, una muñeca rota que alguien dejó alguna vez». Mi primo, después de escuchar eso, volvió de día para comprobarlo. Caminó entre las lápidas hasta que la encontró. Ahí estaba el nombre: José Ángel. Nació en 2005, murió en 2012. 7 años. Exactamente la edad que aparenta cada vez que se aparece. Dicen que, si te detienes frente a su tumba y cierras los ojos, se escucha un golpecito, como si alguien pateara una pelota contra la tierra. Y si eres lo bastante imprudente como para pasar por el camino viejo a medianoche, lo verás otra vez, parado en la orilla, con la mano levantada, esperando que alguien lo lleve a casa. Algunos le dejan dulces o juguetes para que descanse. Otros, por miedo, tocan el claxon al pasar, como pidiendo permiso. Pero todos saben que el niño sigue ahí, y que ningún conductor que lo haya visto vuelve a recorrer el camino sin persignarse. Porque el camino viejo al panteón no está vacío. En él camina un niño que nunca dejó de esperar. En Tepito, todos saben que con la Santa Muerte no se juega. Puedes rezarle, pedirle favores, ponerle veladoras de colores y hasta prometerle ofrendas, pero jamás, jamás, faltarle al respeto. Y mucho menos robar una de sus imágenes. Eso fue lo que hicieron 4 jóvenes una noche de agosto. Eran del barrio vecino, muchachos alborotados que pensaban que todo era broma. Andaban tomando, escuchando música en sus celulares y presumiendo que ninguno creía en esas cosas. Al pasar frente a un altar de Santa Muerte en un panteón abandonado, la vieron, una estatua de casi 1 metro, con túnica blanca y una guadaña de metal oxidado, rodeada de flores secas y botellas de tequila a medio terminar. «Llévatela», dijo uno entre risas. «Seguro vale para revenderla. O al menos nos tomamos fotos con ella». Entre risas y empujones, la cargaron entre 2. El más pequeño se la puso en la espalda como si fuera costal. Apenas la levantó, un viento helado sopló entre las tumbas. Las veladoras que aún ardían se apagaron de golpe. Nadie dijo nada, aunque todos sintieron el mismo escalofrío. Caminaron rápido, evitando mirarse entre sí. «Es puro aire», dijeron. «Pura sugestión». La escondieron en la azotea de uno de ellos y siguieron la fiesta. Pero esa misma noche comenzaron las desgracias. El primero en caer fue Jorge, el que cargó la estatua. De camino a su casa, una camioneta lo atropelló a toda velocidad. Murió al instante. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a su lado un trozo de la túnica blanca, manchado de sangre. Los otros 3 fueron al velorio, pero no dijeron nada de la estatua. La escondieron mejor,
como si al ocultarla pudieran escapar del miedo que ya empezaba a crecer. Días después, en la madrugada, Iván, el más bromista, escuchó pasos en la azotea. Pensó que eran gatos. Al salir, encontró la estatua de la Santa Muerte sentada junto a la puerta de su cuarto, aunque juraría que la habían dejado envuelta en costales al otro lado. Al amanecer, su madre lo encontró muerto en la cama, la piel helada, los labios morados, un gesto de espanto en el rostro. Quedaban dos. Se juraron no hablar de lo que habían hecho, pero el miedo ya era demasiado. Uno de ellos, Arturo, trató de llevar la estatua de regreso al panteón. La cargó en su coche, pero nunca llegó. En la carretera perdió el control y se estrelló contra un poste. El coche ardió en llamas. Los testigos dicen que entre las ruinas se veía de pie una figura encapuchada, intacta, mirando las llamas. El último, Raúl, quedó solo. No dormía, no comía. Su madre lo escuchaba rezar, pero no al Dios que ella conocía. Decía frases entrecortadas, prometiendo flores, tabaco, tequila, lo que fuera. Una madrugada lo encontraron en la azotea, arrodillado frente a la estatua. Lloraba, suplicando perdón. Devuélvemela, flaquita, no fue mi idea, te lo juro. Al día siguiente desapareció. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que huyó, que no soportó la culpa. Otros, los que creen, aseguran que la Santa Muerte lo cobró como pago final. La estatua apareció de nuevo en el panteón, en el mismo lugar de donde la habían robado. Nadie supo cómo llegó. Tenía nuevas ofrendas, velas rojas, flores frescas y un cigarro encendido. Desde entonces, cada que alguien se acerca demasiado, el aire se enfría aunque el sol esté fuerte. Los viejos del barrio dicen lo mismo, la santa no perdona burlas. Y mucho menos el robo. Quien pasa por el panteón evita mirar directo a la estatua. Algunos le dejan una moneda, otros un susurro rápido. Nadie se atreve a tocarla otra vez. Porque todos recuerdan a los 4 jóvenes, y como poco a poco se los fue llevando, hasta que ninguno quedó. En los barrios antiguos de la Ciudad de México, hay sonidos que forman parte del paisaje nocturno, el silbato del camotero, el pregón de los eloteros, y, hasta hace unos años, la voz ronca de la señora de los tamales. Tamales oaxaqueños, de mole, de rajas, de dulce. Esa voz recorría las calles como un eco familiar. Los vecinos sabían que podían bajar en pantuflas, con unas monedas en la mano, y encontrarla con su olla de vapor, el pañuelo atado en la cabeza y la sonrisa cansada pero amable. Doña Aurelia, así la llamaban todos, parecía eterna. Vieja ya, encorvada, pero con una energía que sorprendía. Algunos decían que la habían visto vender tamales desde que eran niños y ahora eran adultos con hijos propios. Pero una noche de noviembre, justo después del Día de Muertos, ocurrió algo extraño. Era pasada la medianoche cuando Clara, una vecina, escuchó el pregón. Bajó las escaleras con su hija de 6 años, que pedía un tamal de dulce. En la esquina, bajo el farol amarillo, estaba doña Aurelia con su carrito metálico. El vapor subía en nubes, perfumando la calle con el olor de maíz y salsa. Clara compró 3 tamales, agradeció y subió de nuevo. Pero antes de entrar a su edificio, escuchó a su hija murmurar. Mamá, la señora tenía las manos muy frías. Como las de la abuela cuando estaba en el hospital. Clara no respondió. Pero al abrir uno de los tamales, vio que no tenía relleno, solo masa blanca, sin sabor. Se encogió de hombros, pensando que era un error. A la mañana siguiente, los vecinos se despertaron con la noticia, doña Aurelia había muerto hacía una semana. Su sobrina, que vivía en otro estado, había venido a avisar y a recoger algunas pertenencias. El barrio entero se quedó en silencio. ¿Cómo que muerta? Si todos habían comprado tamales anoche. Uno juraba haberle pagado con billetes y recibido cambio. Otro decía que hasta platicó con ella de fútbol. Y Clara, con el estómago encogido, pensaba en el tamal vacío y en las manos heladas. Pasaron los días y el pregón volvió a escucharse. No todas las noches, pero sí de vez en cuando.
Algunos vecinos aseguraban que era un eco, o algún vendedor nuevo imitando la voz de Aurelia. Pero cuando bajaban, no encontraban a nadie. Otros afirmaban que sí la vieron, la misma figura encorvada, el mismo pañuelo, la misma olla. Solo que ahora, el vapor no olía a nada. Un joven estudiante, curioso, se acercó una madrugada. Le pidió un tamal y ella se lo entregó envuelto en hoja de plátano. Cuando llegó a su departamento, al abrirlo, no encontró comida. Solo un pedazo de periódico amarillento con una foto borrosa de un velorio. No volvió a bajar. Con el tiempo, empezaron a circular historias antiguas. Que doña Aurelia había perdido un hijo en un accidente de camión. Que nunca lo veló, porque no encontraron el cuerpo. Que por eso, desde entonces, se dedicó a vender tamales cada noche, como si esperara que él regresara hambriento y quisiera cenar. Algunos decían que había enterrado parte de sus ganancias en la tumba vacía. Otros, que cocinaba rezando, pidiendo que el maíz alimentara también a las almas. Si cual fuera la verdad, el barrio empezó a verla como un espíritu errante. No un fantasma maligno, sino uno atrapado en su costumbre. Una noche de lluvia, Clara volvió a escuchar la voz. Esta vez no bajó. Se asomó apenas por la ventana. Y ahí estaba, doña Aurelia, empapada, la olla humeando, mirando directamente hacia arriba, hacia su balcón. No gritaba, no ofrecía nada. Solo sus labios se movían en silencio, como repitiendo un rezo que nadie más podía oír. Clara cerró las cortinas temblando. Al día siguiente, en la banqueta, encontró 3 hojas de plátano mojadas y dentro, 3 cruces hechas de masa. Con el tiempo, el pregón dejó de escucharse. O al menos, eso dicen. Pero algunos vecinos aseguran que todavía, en las madrugadas más frías, al pasar frente al panteón cercano, huele a tamales calientes. Y si uno pone atención, entre los cipreses, se distingue una figura encorvada que mueve lentamente una cuchara de madera dentro de una olla invisible. Los viejos del barrio aconsejan: si la escuchas, no bajes. No aceptes nada. Y si ya lo hiciste, deja una vela y un tamal en el altar de muertos. Ella solo quiere seguir alimentando a alguien que nunca regresó. Porque en la ciudad, entre los vivos y los muertos, las costumbres pesan más que la muerte misma.